En este video discutiremos un patrón que le permitirá determinar fácilmente el producto de 11 y otro número de 2 dígitos. Y hay dos casos a considerar. El primer caso es cuando la suma de los dígitos de los dos dígitos, el número es menor que 10. Para el primer ejemplo, tenemos 11 por 43, y siempre nos enfocamos en el factor que no es 11, en este caso 43. Comencemos sumando los dígitos que nos dan 4 más 3 que es igual a 7. Y ahora para determinar el producto dividimos los dígitos de 43 colocando el 4 a la izquierda y el 3 en la derecha y el dígito en el medio es la suma de los dígitos, que en este caso es 7. El producto es 473 y nuevamente para revisión. El primer paso fue determinar la suma de los dígitos, lo que nos dio el 7. El siguiente paso fue dividir los dígitos del 43 colocando el 4 a la izquierda o en el valor posicional de centésimas y el 3 a la derecha o en el valor posicional de las unidades, y la suma de los dígitos nos da el dígito en el valor posicional de las decenas. Para el caso 1 los productos siempre serán menores o iguales a 999. A continuación, tenemos 11 veces 32. Primero, los semidígitos de 32 3 más 2 es igual a 5 y ahora para determinar el producto, dividimos los dígitos de 32 colocando el 3 a la izquierda y el 2 a la derecha y el dígito en el medio es la suma de los dígitos que en este caso es 5, lo que nos da el producto 352. Solo recuerda que siempre trabajamos con el número de dos dígitos que no es 11. Luego tenemos 18 veces 11. El primer paso es suma de los dígitos de 18. 1 más 8 es igual a 9. Siguiente paso, divida los dígitos de 18 colocando el 1 a la izquierda y el 8 a la derecha. El dígito en el medio es el suma de los dígitos que es 9, dándonos el producto 198. Y ahora echemos un vistazo al caso 2. Para el caso 2, la suma de los dígitos del número de dos dígitos es mayor o igual a 10 y, por lo tanto, en este caso tendremos que realizar un intercambio antes de determinar el producto final. Para el primer ejemplo tenemos 11 por 87. Primero sumamos los dígitos de 87. 8 más 7 es igual a 15. Siguiente paso, divida los dígitos de 87 colocando el 8 a la izquierda o en el valor posicional de las centenas y el 7 a la derecha o en el valor posicional de las unidades y el 15 es el dígito en el valor del lugar medio en el valor del lugar de las decenas, pero debido a que tenemos 15 decenas necesitamos realizar un intercambio. 15 decenas es igual a 5 decenas y un 100 así que porque tenemos un 15 en el valor posicional de las decenas, colocamos el 5 en el valor posicional de las decenas, realizamos un intercambio y colocamos un 1 en los cientos valor posicional y ahora, para determinar el producto final, observe cómo tenemos 8 más 1 o 9 en el valor posicional de cientos, lo que nos da un producto de 957. Entonces, si la suma de los dígitos del número de dos dígitos es mayor o igual a 10, necesitamos realizar un intercambio antes de determinar el producto final. A continuación tenemos 55 veces 11 la suma del primer paso de los dígitos de 55 5 más 5 es igual a 10. Para determinar el producto, dividimos los dígitos de 55 colocando un 5 a la izquierda y un 5 a la derecha. El dígito del medio o el dígito en el valor posicional de las decenas es 10 y por lo tanto, necesitamos realizar un intercambio 10 decenas es igual a 1100, por lo que colocamos un 0 en el valor posicional de las decenas, y un 1 en el valor posicional de las centenas. Observe que ahora tenemos 5 más 1 o 6 en el valor posicional de cientos, el producto es 605. En el último ejemplo, tenemos 11 por 76. Primer paso, sume los dígitos de 76. 7 más 6 es igual a 13. Para determinar el producto, dividimos los dígitos de 76 colocando los 7 a la izquierda y los 6 a la derecha. Y el dígito del medio o el dígito en el valor del lugar de las décimas es 13. Debido a que es mayor o igual a 10, necesitamos realizar un intercambio. 13 decenas nos da un 3 en el valor posicional de decenas, y un 1 en el valor posicional de cientos y, por lo tanto, el producto final es 836 porque tenemos 1 más 7 u 8 en el valor posicional de cientos.
Espero que hayas encontrado esto interesante.